El derecho es el conjunto de reglamentaciones, leyes y resoluciones enmarcadas en un sistema de instituciones, principios y normas que regulan la conducta humana dentro de una sociedad, con el objetivo de alcanzar el bien común, la seguridad y la justicia. El principio de legalidad se define como la prevalencia de la ley ante cualquier otra actividad o acción que posee el poder público. Es decir, la legalidad es todo aquello que se realiza dentro del marco de la ley. La corrupción es el abuso del poder para beneficio propio, quebrantando deliberadamente el orden del sistema, tanto ética como funcionalmente. ¿Considera que México es un país corrupto? El 100% de 18 personas respondió que sí, efectivamente México es un país corrupto. ¿Alguna vez ha presenciado un acto de corrupción? El 94.4 de estas 18 personas han presenciado un acto de corrupción. ¿Cuánto cree que afecte la corrupción al país? El 100% de las personas opina que mucho. ¿Considera que se incita a la corrupción en México? El 94.4 de estas personas opina que sí. ¿Por qué? Porque es algo que nos enseñan desde pequeños a verlo de una manera cotidiana, y esto es muy serio, porque el mayor ejemplo de corrupción lo tenemos en el gobierno. ¿Conoce alguna institución que se encargue de los casos en los que se presenta la corrupción? El 89.9 de personas respondió que no. Y otra pregunta fue, ¿en qué sector cree que haya más corrupción? Las personas mayormente contestaron que en el sector político. ¿Cree que el gobierno actual logre disminuir el nivel de corrupción en México? El 83.3% cree que no. ¿Por qué? Es su mayor negocio, porque no se ve capaz. Sin embargo, el resultado será evidente a largo plazo. Son unas de las respuestas. ¿Qué cree que se puede hacer para combatir la corrupción en el país? Penalizar, hacer conciencia y empezar a trabajar desde el pueblo hasta los políticos, fomentar la cultura y fortalecer la educación. Para concluir, la última pregunta fue, ¿cree que el nivel de corrupción en México sea menor o igual o mayor al resto de los países de Latinoamérica? El 55.6% opinó que es igual al resto de los países. El 33.3% opinó que es mayor al de los países de Latinoamérica y el 11.1% opinó que es menor. Esos fueron los resultados arrojados de nuestra encuesta. Bueno, buenas tardes, estamos aquí con el profesor Alejandro y le vamos a hacer una entrevista. Me llamo Luis. Bueno. ¿Considera que México es un país corrupto? Sí. ¿Alguna vez has presenciado un acto de corrupción? Sí. ¿Cuánto cree que afecte la corrupción al país y por qué? Pues yo considero que sí afecta bastante porque en realidad la corrupción, todos los actos de corrupción, por muy pequeño o muy grande que sea, a final de cuentas va a entorpecer las instituciones que tenemos como país, porque se genera una cultura de la gandalla. ¿Qué quiere decir esto? O sea, como yo puedo pagar más, yo puedo obtener más, ¿no? Y nos brincamos y es muy fácil agarrar y dar 500 pesos al de tránsito, por ejemplo, porque te detuvo y así librarte la multa, ¿no? Y es esta cultura cívica que realmente lo único que hace es desgastar la fibra social, a mi punto de vista. Okay. ¿Considera que se incita a la corrupción en el país? Podría decir que sí, porque hay muchas situaciones. ¿Cree que el gobierno actual logre disminuir el nivel de corrupción en México? Hasta cierto punto, pero es muy pronto para juzgar. ¿Qué cree que se puede hacer para combatir la corrupción en el país? Bueno, creo que fue un buen comienzo hacer la corrupción un delito grave. Y finalmente, ¿cree que el nivel de corrupción en México sea menor, igual o mayor al resto de los países de Latinoamérica? Yo creo que está bastante nivelado. Según la OCDE, queda en el lugar 138 de 180 países. Entre 2016 y 2018 perdimos como país 43 lugares en este ranking, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Se reportaron los mayores niveles de corrupción en México, colocándolo en el lugar actual. En una encuesta de acuerdo con el Índice de Competitividad Internacional de 2015 del IMCO, muchos de los empresarios mexicanos admiten que en sus empresas han habido algún caso de corrupción, porque les parece conveniente para facilitar trámites, ofrecer oportunidades, como por ejemplo el 45% de las empresas dice que ha hecho un trato, o mejor dicho, un soborno con el gobierno para beneficios propios, y esto da ventaja sobre otros competidores. Muchas personas creen que la corrupción en México viene de la cultura, cosa que no está del todo alejada de la realidad. Esta se debe combatir con la educación hacia los jóvenes. En cambio, Finlandia apostó por la educación hace 40 años. Invirtió en este sector haciendo una sociedad consciente. La corrupción no es un problema en este país, ya que ha enaltecido la libertad de prensa, haciendo posible una mayor transparencia y rendición de cuentas en su gobierno. Los ricos en su país decidieron invertir en él, en vez de sacar el dinero del país como muchos de los ricos lo hacen en México. Existen distintas organizaciones para combatir la corrupción en México, entre las cuales destaca el Sistema Nacional Anticorrupción, el SNA. El Sistema Antinacional Anticorrupción coordina a actores sociales y autoridades de los distintos órdenes de gobierno a fin de prevenir, investigar y sancionar la corrupción. Existe otra organización llamada Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, MCCI, la cual consiste en enterarnos de nuevas noticias de impunidad y corrupción, en las cuales las podemos encontrar en esta página, para estar mayormente informados y así nosotros mismos poder hacer el cambio en nuestro México. Porque si el gobierno no hace algo, el pueblo lo hará hacia el gobierno. En conclusión, por medio de este proyecto pudimos darnos cuenta cómo realmente piensa y opina nuestra sociedad sobre la corrupción en México. Es muy importante estar conscientes sobre los problemas con los que se enfrenta nuestro país, porque solamente así podremos combatirlos y hacer de México un mejor lugar. La corrupción es una prueba del individualismo que existe en México. Si queremos erradicar este problema, tenemos que dejar de pensar solamente en lo que nos beneficia a nosotros mismos y empezar a preocuparnos por los demás.